Una vez más, bienvenidos a este podcast Emociones Libres, Sanación en Movimiento. Hoy tenemos un nuevo episodio y vamos a hablar sobre el tratamiento del cáncer. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mariana. Buenos días a nuestros seguidores. Estoy súper feliz porque hoy seguimos creciendo en seguidores en estos podcasts y hoy vamos a tratar un tema bien importantísimo, el tratamiento del cáncer desde la biodecodificación, la programación neurolingüística y la hipnosis clínica. Bueno, Juan. em, También recordarles a todos los que nos están escuchando que pueden buscar todos los episodios en YouTube y en Spotify como Emociones Libres, Sanación en Movimiento o pueden buscar como Juan Durán, Juan Eduardo Durán. Y ahí van a encontrar todos los episodios, tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, Juan, hoy que vamos a hablar sobre el tratamiento del cáncer es un tema muy importante y que sin duda es un poco delicado porque, digamos, desde el diagnóstico que le dan a una persona que empieza a sufrir de cáncer, todos los dolores, lo que implica el tratamiento, las quimioterapias, sin duda es un proceso muy fuerte, tanto digamos, como emocional como físico. Entonces, cuéntanos tú cómo manejas todo este proceso desde la biodecodificación y la hipnosis clínica. Es un tema bastante interesante, sobre todo porque hay una gran población en nuestro país y en el mundo que padece del cáncer. Y cuando a uno le dicen cáncer, viene el miedo, la tristeza, el dolor y el sufrimiento del paciente y de los que lo rodean, de su familia. Me voy a morir, me llegó la hora, voy a morir además de una forma dolorosa, voy a ir acabándome poco a poco y mi vida se me va apagando poco a poco. Tengo que ir arreglando las cosas y toda la familia empieza a entristecerse y los que nunca hablaban con ese papá abandonado, con esa madre abandonada, con esa persona, los amigos que nunca aparecían, empiezan a aparecerse y entonces el paciente se va dando cuenta, ahora sí que de verdad me voy a morir porque hasta tal persona que no me llamaba hace como 20 años se apareció. Y nos dan la noticia del cáncer. Y como dice Mariana, pues pucha, ahí sí me enfermo más rápido, ¿sí? Entonces vemos cuando a un paciente cáncer le dan la noticia que tiene cáncer, ¡pra!, se baja. ¿Por qué sucede esto? Porque la persona emocionalmente se siente derrotada y le está dando la orden a su sistema inmunológico de que pare de defenderse, porque es que yo me voy a morir, yo voy a sufrir, y el sistema inmunológico se cansa en la guerra y no sigue luchando y no lo defiende. Mientras la persona no sabía que tenía cáncer, el sistema inmunológico ahí lentamente está trabajando para devolverle la salud. Pero cuando se entera nuestro sistema inmunológico que tenemos cáncer y yo como el dueño, el patrón de ese sistema inmunológico le digo, me voy a morir, pues empieza un proceso acelerado de muerte y entonces yo me muero. Y es la historia de esos pacientes que vemos que les diagnostican cáncer y al mes están flaquitos, han perdido peso, no se vuelven a levantar de la cama, no tienen alegría, no tienen felicidad y mueren. Entonces, además de que tiene ese diagnóstico, le damos la noticia de la manera más, yo digo, cruel a ese paciente. No le brindamos las esperanzas como de vida y desde el amor. Hemos tenido una medicina que se ha deshumanizado y no entendemos a nuestros pacientes, no les ofrecemos una atención humanizada, con amor, con entendimiento y poder comprender que detrás de ese cáncer hay una gran persona que ha venido sufriendo desde hace muchos años algo oculto que le ha producido el cáncer y que ahora tiene que sufrir contra ese oculto desde hace muchos años que le ha producido el cáncer, pero también tiene que sufrir ahora con su enfermedad, con el dolor, con la angustia, el miedo, el temor y la tristeza de tener que irse y dejar a una familia abandonada, por ejemplo. La mayoría de los cánceres, por no decir la totalidad, tienen un origen emocional. El cáncer del colon tiene que ver con conflictos en la familia, ya sea con los hijos, con los padres o los hermanos, depende de qué parte del colon es la que enferma.
¿sí? Rapidito, porque esto no es una clase de anatomía, pero el colon se divide en un colon ascendente porque va ascendiendo, donde termina el intestino delgado asciende porque la materia fecal va ascendiendo, un colon transverso, porque es transverso aquí por encima del abdomen, y un colon descendente. En biodecodificación, las diferentes cánceres que se producen en el colon tienen que ver con la familia o con las relaciones sociales que tiene. Entonces, por dar un ejemplo, si es un colon en la parte ascendente, un cáncer en la parte ascendente del colon, o sea, el que viene aquí por este lado derecho, tiene que ver con los ascendentes, o sea, tiene que ver con el jefe, mi papá, las personas que están en orden jerárquico hacia arriba. Yo tengo un conflicto con ellos, ¿sí? Cuando el cáncer es en el colon transverso, tiene que ver con las personas de igual mío, con mis compañeros de trabajo, mis hermanos, primos, o sea, con los que he tenido yo ese conflicto, pero de ese nivel. Y cuando es un colon descendente del cáncer, tiene que ver o con los hijos, nietos que yo tengo, conflictos que hay allí, o con personas que yo tengo bajo mi mando si soy el jefe. Eso es como para dar un ejemplo cómo manejamos nosotros los médicos en biodecodificación este tema. Pero el cáncer del colon tiene que ver eso con cosas sucias que me han hecho a mí como hijo, como padre o como jefe o como subalterno. El cáncer de los huesos en biodecodificación tienen ese significado igual que tienen significado para la vida. Los huesos son los que nos dan el sostén al cuerpo, ¿verdad? Sí, la estabilidad. Cuando yo enfermo, la estabilidad, perfecto. Cuando yo enfermo de los huesos, es porque yo me estoy desvalorizando, estoy perdiendo el valor. Entonces, una mujer que entra en menopausia, ella misma se está perdiendo su valor porque le han dicho que cuando entra en menopausia la mujer no vale, está perdiendo muchas cosas. Entonces, por eso empieza a aparecer la osteoporosis, ¿sí? Que no es cáncer, es otra enfermedad, pero es una enfermedad dura, dolorosa, la osteoporosis. Pero cuando yo encuentro entonces un cáncer en los huesos, tengo que buscar en esa persona qué estabilidad está perdiendo en su vida. Fracasó en un negocio, en un trabajo, o me desvaloricé. El cáncer del seno. El cáncer del seno derecho tiene que ver con mi esposo. Cuando a mí me abandona mi esposo abruptamente de la noche a la mañana, me voy, te dejo, chao, nos vemos. La mujer empieza a desarrollar un cáncer en su seno derecho. O en su seno izquierdo, los cánceres que tienen que ser asociados con su papá o sus hijos o sus mascotas, etcétera, con traumas que se dan a ese nivel. Los linfomas, las leucemias, esos cánceres graves tienen que ver con pérdida también del valor de la familia. Mi familia no me pone a mi cuidado. Mi hijo se va para Europa y no le importa dejarme a mí aquí solo y abandonado, por ejemplo, ¿sí? Distinto es el papá que se siente orgulloso porque sus hijos se van para Europa, ¿cierto? A ese papá dependiente y que se siente abandonado porque sus hijos se van. Ese va a desarrollar una enfermedad de la sangre. La sangre es eso, mi familia. Entonces, ¿me entienden el significado de la biodecodificación con los diferentes órganos, no? Sí, Entonces, cuando hay una enfermedad como el cáncer, lo primero que hago yo, como médico desde la biodecodificación, es encontrar ese conflicto. Te voy a poner un ejemplo. Paciente con linfoma Hodgkin, que es un cáncer de los ganglios linfáticos, que son los que producen la defensa. Los ganglios son los que producen las células, ayudan a producir las células de la defensa inmunológica. Entonces, en el linfoma se le inflaman los ganglios, afecta la médula ósea roja que produce también los sistemas de defensa, afecta al hígado que produce los sistemas de defensa y la médula ósea está dentro de los huesos. Entonces ese paciente con linfoma Hodgkin empieza a aparecer con tumores en el cuello, con bolitas en el cuello, les hacen los exámenes y les diagnostican linfoma. Don, don Pedrito, hay que hacerle quimioterapia. Noticia devastadora porque la gente dice quimioterapia es otra muerte, ¿sí? sí. Entonces la gente se asusta mucho más y empieza su deterioro. Entonces yo como médico biodecodificador lo que busco es qué le pasó a don Pedrito, por qué hizo linfoma. Don Pedro, cuénteme, ¿qué pasó con sus hijos? Entonces le dicen, no, es que mis hijos se van para Europa o es que mis hijos me abandonaron y no sé qué va a pasar con ellos, ¿sí? Entonces uno le hace ver, venga.
sus hijos se van a Europa, pero no lo van a abandonar, van a estar muy pendientes de ustedes. Es un tema subconsciente de la persona, ¿sí? Entonces lo que uno hace es hacerle entender al paciente que lo que está pasando es un trauma mental que tiene él, pero que lo va a solucionar entendiendo y comprendiendo desde el amor que sus hijos se van para Europa, que sus hijos tienen que cambiar de ciudad, que su hijo, si el niño tiene 40 años viviendo con los papás y se consiguió una nena y se enamora a los 40 años y tiene que irse a vivir con la nena, y a los papás eso les da pero duro, y el papá le dio tan duro porque su nene de 40 años se va de la casa y desarrolla un linfoma. Eso es cierto, yo he tenido pacientes así, tiene ese trauma ahí porque su hijo se le va. Entonces, cuando uno le dice, venga, comprenda que su hijo se fue a hacer su vida la que lo tiene que hacer y él no lo va a abandonar, ese mismo comprender empieza en un acto de sanación, más el perdón, ¿no? Porque entonces el papá tiene que entrar a hacer una carta del perdón, perdonando a su hijo que lo tiene abandonado desde hace años, o perdonando a los amigos con los cuales peleó, etcétera. Ya vimos en el episodio pasado ese tema del perdón, ¿no? Entonces, desde la biodecodificación hacemos esa aproximación, Mariana. No sé si te queda claro cómo hacemos Sí, la primera aproximación al diagnóstico para empezar a hablar de cómo sería el tratamiento. sí, y es muy importante para que las personas que nos están escuchando también sepan que muchas veces cuando se da este diagnóstico del cáncer, lo que tú decías, de una vez las personas, por obvias razones, siento que se van como entran en una depresión y van de caída, pero es importante, les estamos mencionando por medio de este podcast, es que hay más alternativas. Digamos, cuando también nos dicen, hay que hacer quimioterapia, lo que tú decías, a veces lo escuchamos y de una vez para nosotros es un sinónimo de muerte, ya nos vamos a morir, no hay nada más que hacer, pero hay otras alternativas, hay que entender que también nuestro cuerpo em, también como que reacciona a lo que tú nos decías, a un componente emocional. Cuéntanos cómo es, digamos, cómo funciona nuestro cuerpo en ese sentido, porque nosotros reflejamos todas nuestras emociones y porque puede desencadenar en algo, digamos, como tan grave que es como un cáncer, que es prácticamente como algo tan fatalista, porque las emociones nos producen tanto, digamos que tanto dolor o enfermedades que pueden llegar a un cáncer. Bueno, entonces me dicen que tengo una enfermedad tan grave y que es muy peligrosa esa enfermedad y que me puedo morir en 6 meses o un año. De entrada, entra la depresión más grande en la persona. Y al deprimirnos, acuérdate que al haber la depresión genera la producción de una hormona que es la hormona del cortisol alto, y esa hormona del cortisol alto inhibe la producción del sistema de defensa, o sea, inhibe la producción de todas esas otras hormonas que ayudan al sistema de defensa. Entonces, una persona deprimida se enferma, le da infecciones, etcétera. Pero si esta persona tiene cáncer y se deprime, pues el sistema inmune baja, y el sistema inmune es el que le está ayudando a defender del cáncer, ¿cierto? Por eso Sí, entonces es que se acelera ese proceso. Entonces, ¿cómo arrancamos con el tratamiento? Uno, ya dándole a conocer al paciente por qué hizo su cáncer, que haga conciencia de que eso no lo va a seguir afectando, ya es el primer paso de la curación. Dos, empezar a trabajar el perdón desde el amor. Y tres, activo el sistema inmune a través de la hipnosis. Aquí viene lo más hermoso. Cómo nuestro cerebro es capaz, la voluntad nuestra es capaz de aumentar el sistema inmune. Cuando yo le doy la orden a mi sistema inmune de que empiece a controlar el cáncer, empieza a controlar el cáncer y a sanarlo. Pero ¿cómo le doy la orden? Entonces empiezo con las sesiones de hipnosis. Primero la relajación profunda del paciente. El paciente aprende a relajarse a través de la respiración, relajar cada parte de su cuerpo, lo lleva a un estado de relajación profunda y que su subconsciente empieza a emerger, y desde allí empiezo a que el paciente tenga un diálogo con su propio subconsciente. Y en ese diálogo, el subconsciente nos empieza a decir por qué me estoy enfermando yo de ese cáncer. ¿Sí? Entonces él me está
diciendo, yo me empiezo a enfermar porque me siento triste, porque mis hijos me han abandonado, etcétera, ¿sí? Empieza a sacar eso que tiene allá adentro, ese resentimiento. Pero desde ese mismo resentimiento, yo como terapeuta, guío con mi voz al paciente y el paciente a través de su voluntad, le empezamos a decir, vamos a activar el sistema inmune y vamos a hacer un recorrido sanador al sistema inmune. Y yo pongo al paciente a que se imagine literalmente cómo es el sistema inmune. Y el paciente en ese estado de trance, de relajación profunda, se imagina el sistema inmune como es, que son células pequeñitas que parecen soldados que están armados con escopeticas que producen ciertas sustancias que ayudan a la defensa. Entonces empiezo a hacerle un recorrido por todo su sistema. Empiezo por los ganglios, por ejemplo. Nosotros tenemos ganglios linfáticos aquí, detrás de las orejas, se llaman retroauriculares, de las mandíbulas, en el cuello. Se han visto que cuando uno se le infecta algo, tienen las lesiones de los ganglios aumentan en la clavícula, en las ingles, por dentro, en el abdomen, al lado de los pulmones, de todos los órganos, hay unos ganglios grandes que son los encargados de la defensa rápida e inmediata de ese órgano. Empiezo a hacer un recorrido sanador, imaginándolo, por ejemplo, que es un rayo de luz roja. Eso me lo va dando el paciente en la hipnosis, a ver qué estrategia utilizo, cómo él ve, cómo él visualiza su sistema de defensa y lo voy guiando y que él vaya dándole la orden a cada célula del sistema inmune a que empiecen a producir defensas y maten a las células cancerígenas. Le damos la orden al vaso, al hígado, que son órganos que también producen sustancias para el sistema inmune, a que empiecen a producirlas en cantidades y empiecen a matar todas las células cancerígenas, que nuestro organismo sabe con su inteligencia dónde están y cuáles son esas células cancerígenas y las ataca. Entonces, lo primero que yo le enseño al paciente a que él maneje desde su mente, desde su voluntad, el sistema inmune, dándole las órdenes de que empiece a trabajar. No solamente es que el paciente repita, yo estoy ganando la pelea contra el cáncer, es que él lo sienta de verdad, que él esté convencido de verdad que eso es así. Por eso ese paciente deja esas respuestas que cuando le preguntan a usted cómo está, ahí luchando con esta vida, ese ahí luchando con esta vida, ¿qué es? Literalmente es que se está muriendo. No, cuando ese paciente ya ha trabajado con nosotros, ¿cómo está? No, aquí dándole la pelea a este toro, no, que me tocó torear, pero le estoy ganando la pelea a este toro, ¿cierto? A este monstruo que me tocó pelearle, pero le estoy ganando a este monstruo la guerra. Él se convence realmente de lo que está haciendo, ¿cierto? Él está totalmente convencido y a fuerza de repetición y su convencimiento lo va ganando. Esa es una, por un lado, una. La otra terapia que utilizamos es el acompañamiento a la quimioterapia. El médico ordena la quimioterapia. Desde luego, yo no le digo al paciente que suspenda la quimioterapia. Al contrario, yo le hago un acompañamiento a ese paciente de la quimioterapia. No se llama la quimioterapia porque le produce vómitos, diarreas, dolores, malestar general, se le cae el pelo, eso lo deprime, se mira al espejo, se siente peor. Entonces yo lo que hago es motivarlo, elevarle con berraquera esas ganas de vivir y de recibir esa quimioterapia. Entonces, empiezo a prepararlo para la quimioterapia. Y la preparación para la quimioterapia es como, lo relajo, lo llevo a hipnosis, grabo esa sesión, las sesiones todas las grabo, pero esta es más importante porque él la va a utilizar cuando, el día en que le hagan la quimioterapia. Entonces yo empiezo, cuando ya está en proceso de trance e hipnosis, empiezo a decirle a él que se imagine cuál está enchuzando aquí o si tiene el catéter al lado del corazón por donde le van a aplicar esa cantidad de medicamentos que va a matar las células de cáncer, que empiece a imaginarse eso como una luz sanadora, la misma luz roja que yo le enseñé antes y que él ya visualiza acá, que acompaña el líquido de la quimioterapia y que va entrando por sus venas, por sus arterias y va haciendo un recorrido sanador que va a llegar
a esos ganglios que están enfermos y mata las células cancerosas, o que ese líquido va a llegar allí al colon donde está el cáncer y va a matar las células cancerosas. El paciente literalmente en su proceso de hipnosis está visualizando el líquido de la quimioterapia, es decir, los químicos que se le están inyectando, los medicamentos, los está visualizando como una corriente sanadora y de esa manera su organismo empieza a aceptar con amor la quimioterapia. Ojo con esto, acepta con amor la quimioterapia y no con temor, porque el paciente lo que hace es aceptar la quimioterapia con temor. El día anterior llora con la esposa, con los hijos, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Eso hasta todos se rapan la cabeza. No, no hagamos eso, no nos rapemos la cabeza para mostrar la solidaridad con el otro, porque es que en esta terapia es tan poderosa que ni siquiera se le cae el cabello al paciente, porque él lo va a aceptar y va a hacer que la quimioterapia solo afecte realmente las células cancerosas. Entonces, cuando él llega el día de la quimioterapia, yo le digo, coloque sus audífonos allá, porque es que no dejan entrar a las salas de quimioterapia, debieran dejar entrar a la esposa, a los hijos, a acompañar al paciente a que le dé energía, ¿cierto? Pero nuestro sistema es tan deshumanizado que llevan a un paciente a quimioterapia y no dejan ni siquiera entrar a su esposa o a su novia o a sus hijos a que lo acompañen en ese proceso porque los necesita, necesita el amor ahí. Entonces, yo lo envío con sus audífonos para que escuche otra vez esa sesión y ya en vivo y en directo, mientras la químico va entrando, él va haciendo el recorrido. Yo lo guío con sus palabras y él con su voluntad aceptando esa quimioterapia. Los resultados, Mariana, son fantásticos. Los pacientes no tienen reacciones adversas a la quimioterapia. Los pacientes no abandonan la quimioterapia, se adhieren más al protocolo de la quimioterapia y lo aceptan porque no le está produciendo daño. Siente que le está produciendo un beneficio y el paciente mejora mucho más rápido. Mire, en España, en Europa, en Bélgica, hay hospitales que el tratamiento del cáncer va acompañado con hipnosis clínica. Médicos que han aprendido hipnosis clínica y acompañan a sus pacientes y los resultados son fabulosos. Esa es la segunda tipo de sesión. No sé si hasta ahí tienes alguna duda, alguna inquietud. No, nos me ha quedado todo claro y sin duda es muy importante desde tan solo la comprensión, entender desde dónde viene, digamos, como ese cáncer, el componente, digamos, emocional, ese origen emocional, también lo que tú nos decías, el proceso del perdón, la actitud ante la enfermedad y todo lo que tú trabajas desde hipnosis clínica, que es muy importante y que sin duda ayuda a muchas personas. Nos puedes contar, digamos que sin decir nombres, para pues mantener la privacidad de las personas. Ejemplos que tú hayas tenido en tus consultas de pacientes que hayan tenido cáncer y que hayan, digamos que han podido superar esta gran enfermedad por medio de todo este proceso de biodecodificación e hipnosis clínica y así también poder decirle a las personas que nos están escuchando que sí es posible, que uno sí puede sanar y que sí se puede recuperar de un cáncer. Tengo varios casos de pacientes con cáncer que les estaba acompañando durante todo el proceso de la quimioterapia, paciente con cáncer de Hodgkin, linfoma Hodgkin, acompañándolo en el fortalecimiento de su ego como tal para empezar a recibir la quimioterapia, el acompañamiento durante la quimioterapia y el acompañamiento a la familia, a que la familia lo rodee. Esa es una tercera sesión muy linda. Es una sesión que yo hago con toda la familia y le digo a la familia, dele las manos, coja las manos al paciente, a su papá, a su hermano, a su hijo. Cójanlo. Y empezamos la terapia entre todos. Y la terapia consiste en que el paciente sienta la energía pasar de mano en mano hacia él, que le estoy mandando energía sanadora de mano en mano hacia él. Y no solamente es que el paciente se lo está imaginando, Mariana, es que eso es cierto, yo le paso la energía. Miren, tan cierto es que cuando tú logras empatar con una persona y estás como bien empatando, la tocas, has sentido que al tocarla salen chispas, como un Sí, corrientazo. sí, Ese es el electromagnetismo que hay entre los dos, ¿sí? Porque hay corriente, hay magnetismo entre las personas, hay energía.
Y yo lo que hago con esa terapia es pasarle la energía de la esposa al paciente, de sus hijos al paciente, de sus nietos al paciente, y él la siente. Es una terapia de mucha felicidad, de mucho amor, ¿sí? Entonces hago ese acompañamiento. Paciente con cáncer del colon, ¿sí? Con cáncer del colon, él lo hace lo visualiza y empieza a tratar. Y bueno, tengo una anécdota, un testimonio personal y es conmigo. El año pasado a mí me diagnostican precisamente un cáncer en colon que en medio de mis meditaciones, porque hago mucha meditación, yo lo visualicé, pero empecé a controlarlo con toda esta misma terapia. Cuando me hacen el examen, el gastroenterólogo lo detecta, lo puede retirar exactamente donde yo le había dicho que estaba y cómo está y cómo era que lo sentía y lo veía en mi proceso. Y yo seguía haciendo esa terapia sanadora. Ya van 9 meses, 3 exámenes posteriores y hay una completa sanación. Puedo decir que la hipnosis nos ayuda a sanar haciendo todo esto que les he comentado y que los he llevado. Por eso, uno desde el amor y desde la experiencia propia, ayudamos a sanar. Bueno, Juan, sin duda es una anécdota muy importante. Gracias por compartirla conmigo y con todas las personas que nos están escuchando. Y ya para terminar, pues decir que aceptar, trabajar desde el amor, no sé qué otro consejo o qué otra herramienta tengas para las personas que de pronto puedan estar pasando por este tema de una enfermedad de Okay. un cáncer. Mire, amigos, el cáncer, si bien es cierto, no es una enfermedad catastrófica, peligrosa, al cáncer le podemos ganar. Tú puedes ganarle porque tienes un poder mental grande. La naturaleza nos ha dado un cerebro poderoso que nos permite sanarnos, autosanarnos, ¿sí? A través de nuestra mente podemos hacerlo. El cáncer, por más duro que parezca, tienes esa sanación. Si combinamos todos estos procesos, la quimioterapia, la radioterapia, las cirugías, lo acompañamos con la potenciación de la mente a través de las terapias que enseño, que enseñamos, podemos ayudarle a tu médico a sanar de ese cáncer, pero sobre todo podemos enseñar a nuestro cerebro que yo puedo sanar cualquier enfermedad cuando yo potencio cada una de estas herramientas que desde el interior tengo y utilizando sobre todo la herramienta del amor de que tanto hemos hablado en estos programas. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Nos pueden escuchar por medio de YouTube y Spotify. Cada miércoles de cada semana habrá un nuevo episodio. Nos pueden encontrar buscando el nombre del podcast de Emociones Libres, Sanación en Movimiento o buscando el nombre directamente de Juan Eduardo Durán. Juan, por favor, dinos dónde podemos contactarnos contigo en caso de que queramos agendar una consulta. Bueno, amigos, yo hago consulta en la ciudad de Yopal y en la ciudad de Bucaramanga. Pueden agendar una cita a través de este WhatsApp que aparece allí, es el 310-685-5656. 310-685-5656. Allí siempre hay una persona en el agendamiento de las citas. Pueden encontrarnos en las diferentes redes, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Allí me pueden encontrar como Juan Eduardo Durán Durán o en Spotify y YouTube a través de el nombre de nuestro Bueno, programa, nuestro podcast Emociones Libres, Sanación en Movimiento. Emociones Libres, Sanación en Movimiento. Entonces, en todas estas redes tenemos videitos cortos que enseñamos y podemos llegar a las personas a través de muchos pods que nos enseñan cositas y estos podcasts un poco más largos, donde podemos explorar a más profundidad muchos temas. Muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles en otro capítulo más de Emociones Libres, Sanación en Movimiento. Buenas gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando, estamos pendientes de sus comentarios y por favor escríbanos qué otros temas les gustaría que habláramos. Y ya, así hemos llegado al final de este episodio.